Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 4 y 5, nos dice la Escritura, dice Pedro: acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando Dios eligió a Jacob y a su descendencia para ser su pueblo especial, estableció una serie de normas recogidas en lo que conocemos como ley ceremonial, a fin de que supieran cómo debían adorar a Dios. Esto no les fue dejado a su criterio. No se les dijo, bueno, yo soy vuestro Dios, así que vosotros ya sabréis cómo debéis adorarme. No, Dios lo estableció de una manera bastante rigurosa. Nada quedó al azar ni a la creatividad de los israelitas. Todo fue definido para que adorasen a Dios según Dios mismo lo establece y no según ellos o según la moda de su época proponía. Incluso cuando al principio, aún sin estar la ley escrita, se ofrecían sacrificios por el pecado, Abel sabía perfectamente qué sacrificio tenía que hacer. Y Caín. El matiz aquí está en que Abel ofreció los sacrificios de acuerdo a lo que Dios había establecido y Caín hizo lo que a él le pareció. ¿Y qué ocurrió? Que Dios no estuvo de acuerdo con el sacrificio de Caín, que le llevó sus verduras, sus frutas y sus productos hortofrutícolas. Pero esto no es lo que Dios había establecido. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pues ya vemos cómo el corazón de Caín se envenenó contra su hermano hasta tal punto que asesinó a su propio hermano. Y todo partió de no ofrecer un sacrificio aceptable a Dios. El tema que hoy nos ocupa es que nosotros somos cristianos. La cristiandad dice que es cristiana. Así que debería tomar buena nota de la enseñanza de la Escritura, tanto de lo que acabamos de mencionar como de conocer la voluntad de Dios en este aspecto concreto, para no actuar como Caín, sino como Abel, es decir, ofreciendo los sacrificios que Dios demanda en su palabra, no lo que a mí se me antoja. Porque hoy la mayor parte de la cristiandad va a adorar a Dios según se les antoja a ellos, según la moda social del mundo que nos envuelve, pero no según la Escritura. Entonces tenemos un pequeño problema. Digo pequeño por ser suave, pero es un estratosférico problema. La Escritura nos enseña que hoy es el día del Señor, en el que hemos sido convocados por Él para reunirnos como pueblo suyo, de acuerdo al cuarto mandamiento, donde Dios ha prometido su presencia especial en medio de su iglesia, y aquí y ahora se opera un intercambio. Hay dos cosas que ocurren aquí. Por una parte, en esta reunión, nosotros debemos traer algo a Dios, y en esta reunión Dios va a traer algo para nosotros. Pero hoy nos vamos a centrar en este primer aspecto. ¿Qué es lo que nosotros debemos traer a Dios? Porque la iglesia reunida, como nos dice aquí el apóstol Pedro, no es otra cosa sino la casa espiritual de Dios. Y como casa espiritual o templo espiritual, tiene que haber unos sacerdotes que oficien. Es lo que Pedro está definiendo. Hay unos sacerdotes que tienen que oficiar. De la misma manera que los sacerdotes en el antiguo pacto tenían que cumplir con su oficio, realizando los sacrificios delante de Dios, de acuerdo a la normativa que Dios había establecido, así también ocurre hoy, en nuestros días, con cada uno de nosotros. Si somos cristianos, tenemos que ceñirnos a la Escritura, porque somos cristianos. Si fuéramos musulmanes, pues haríamos otra cosa, y si fuéramos ateos, otra. Pero si en algo estimamos nuestra alma y conocemos el sacrificio de Cristo, y cómo la fe ha sido predicada hasta lo último de la tierra para que la obedezcamos, entonces hay unos requisitos que debemos cumplir y no podemos pasar por alto. El asunto que nos ocupa es que no puede haber un templo sin sacerdotes. Y estamos hablando de un templo espiritual, así que tiene que haber sacerdotes, como dice Pedro. Cada uno de los creyentes forma parte del sacerdocio, y esta es tu responsabilidad como creyente. Es tu responsabilidad, no es la mía. La mía también en lo que a mí me compete, pero es la tuya. Es la de cada uno de nosotros. Tú eres un sacerdote en el templo de Dios. Pero ¿cuál es tu función como sacerdote en la casa de Dios? ¿Cuál es tu función?
Pedro nos acaba de decir, para ofrecer sacrificios espirituales. Para ofrecer sacrificios espirituales. Atención al término, sacrificios. No es para que traigas tus deseos, tus antojos, lo que tú te imagines, lo que tú quieras, lo que dice la moda del momento. No, resulta que habla de sacrificios. Entonces, ¿cuáles son estos sacrificios espirituales que Dios demanda y espera de nosotros? Porque somos convocados en su día santo para este propósito. En el libro de Levítico se exponen con precisión todas aquellas cosas que los sacerdotes debían tener en cuenta para cumplir su misión. Si os leéis Levítico, aparte de que os va a doler la cabeza, vais a encontrar allí multitud de situaciones para los sacrificios. Aunque el tipo de sacrificios cambia, el principio es el mismo. Se mantiene. El principio se mantiene. Por lo tanto, estas no son cosas dejadas a nuestra libertad. No. Ni para hacer según nuestro criterio, sino que Dios ha determinado qué tipo de sacrificios debes traer cuando vienes a adorarle en su día santo. Hay unos sacrificios que debes traer. Bueno, lo primero es que tienes que venir, claro. Si no vienes ya, el resto sobra. Todos los sacrificios que vamos a citar tienen una relación directa con el corazón y con la fe. Son sacrificios espirituales, pero que nos van a doler, porque son sacrificios. Hay al menos 5 sacrificios espirituales que debes traer. Es lo que Dios espera de su pueblo. Tú eres cristiano, por lo tanto, según lo que enseña la Escritura, estos son, al menos, repito, 5, al menos hay bastantes más, pero al menos 5 importantes que son los que debes traer. El primero, una disposición expectante. Si eres aficionado al fútbol y te gusta, por ejemplo, el Real Madrid, ha ganado la Liga, va a ganar la Champions seguramente. Viene entre nosotros hoy, Bellingham se llama, o Bellingham, viene Bellingham al culto. ¡Guau! ¡Qué expectación! Viene Bellingham, viene Kroos, viene Ancelotti. Bueno, aquí los que les gusta el Real Madrid estarían expectantes porque hoy viene la plana mayor del mejor equipo del mundo. Vaya expectación que traeríamos, ¿no? Viene el Dios eterno. Viene el Dios eterno. ¿Cuál es la expectación que tenemos? Es la introducción que estaba dando Valentín en el culto. Este es un día importante. Y nos reunimos en torno a la palabra de Dios y a la persona de Cristo. Entonces, ¿esto qué debe mover dentro de nosotros respecto a este día? ¿Cuál es tu expectación? Porque estamos hablando de que hay que trabajar con nuestro corazón para venir con esta expectación, porque nos vamos a reunir juntamente con nuestros hermanos para presentar nuestros sacrificios al Dios vivo y verdadero. Esto es así porque el culto de adoración se define en la Escritura como el lugar donde Dios va a manifestar su presencia de una forma especial. Si viniera uno de estos grandes del fútbol o de cualquier otro medio importante, vendríamos expectantes. Pues aquí hay alguien mucho más importante. Se nos recuerda en Éxodo 20:24, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Así que esto es lo que el Señor está anunciando, que Él vendrá para estar con nosotros. Alguien puede decir, bueno, pero esto era del Antiguo Testamento, y como nosotros somos herejes y pensamos que el Antiguo Testamento ya ha pasado y no tiene nada que ver con nosotros, como Marción, que era un hereje, y la mayoría de la cristiandad también es hereje, pues entonces del Antiguo Testamento no hacemos caso. Bueno, pues nos vamos al Nuevo. Mateo 18:20. Porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto lo está hablando el Señor en un contexto de iglesia. Y es en ese contexto de iglesia reunida en el día del Señor cuando Él dice, aunque haya 2 o 3 congregados en mi nombre, solamente con 2 o 3 yo estoy allí. Así que tenemos una presencia especial de Cristo. La iglesia local congregada en el nuevo pacto es la casa de Dios. Es donde Dios ha hecho habitar la memoria de su nombre. Por esta razón, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente,
columna y baluarte de la verdad, para que sepas de qué estamos hablando. No es cualquier cosa, no es cualquier reunión, no es una reunión que tengo con mis vecinos, no es una reunión que tengo con mis amigos, no es una reunión de trabajo, es una reunión donde Dios se manifiesta de una manera especial y ha prometido que va a estar entre nosotros. Y si nos fijamos con atención en este texto, veremos que es Dios mismo quien ha precisado esta diferencia en cuanto al lugar. Su presencia se va a manifestar de manera especial. Su presencia se va a manifestar de una manera especial. Es cierto que Dios está con nosotros siempre, es decir, los enemigos de la fe, que se llaman cristianos, dicen, bueno, no hay que hablar del domingo porque todos los días son buenos para el Señor. No hay que guardar el domingo porque hay que guardar todos los días. Ya, pero no es eso lo que enseña la Escritura. La Escritura habla en el cuarto mandamiento del día de reposo. No dice que todos los días son iguales, porque si no el cuarto mandamiento lo tiraríamos a la basura. Dios está con nosotros siempre. Pero cuando dice, allí estoy yo en medio de vosotros, lo está precisando y definiendo para que seamos conscientes de que Él está allí en medio de su pueblo cuando se reúne en su día y lo hace de una manera especial, cosa que no ocurre con el resto de reuniones, ni con el resto de días. Pero hoy sí, y ahora sí, pero no con el resto, pero ahora sí. Como siempre las emociones nos engañan, y que vamos a contar de esto en los políticos, que son sensacionalistas, que lo han copiado de la Iglesia, que es sensacionalista, como siempre las emociones nos engañan, muchos quieren sentirlo. Yo es que quiero sentirlo, quiero sentirlo. Y entonces se dejan invadir por el sensacionalismo. Pero la cuestión no es si tú sientes algo, no es si percibes una emoción determinada, porque no se trata de que tengas que sentir algo, sino de que vengas con la convicción basada en la promesa de Dios que dice que Él va a estar aquí. Entonces no hace falta que yo lo sienta o no lo sienta, es que Dios lo ha prometido que va a estar aquí, independientemente de que yo lo sienta o no lo sienta. Da igual que tú sientas que está tu hermano Pedro sentado a tu izquierda o a tu derecha, da igual, pero ahí está. Pues esto mismo es lo que está diciendo el Señor. Olvídate de tus emociones. Recuerda su promesa. Yo estoy con vosotros. Cuando hay 2 o 3 reunidos, yo estoy con vosotros. Por tanto, no son las emociones quienes determinan la presencia de Cristo entre nosotros, sino que es su promesa la que determina que está entre nosotros. De manera que este es uno de los primeros sacrificios, venir con expectación. Voy a reunirme con el pueblo de Dios para adorar a Dios que ha prometido su presencia especial en medio de su pueblo, hoy, cuando nos dedicamos a la adoración pública. Cristo ha prometido estar con nosotros. ¡Qué expectación! Esa es la expectación que tenemos que crear, lo mismo que si vamos a ver un partido de fútbol de nuestro equipo favorito o vamos a ver cualquier otra cosa que nos encante. Creamos expectación. Queridos hermanos, hoy es un día expectante, porque el Dios eterno se ha revelado a nosotros por medio de su palabra en la persona de Cristo y hoy le vamos a adorar. Así que tenemos que generar esta expectación en nuestros corazones para no hacer que hoy sea un domingo más. Que venimos aquí por la rutina, hoy domingo. Bueno, a mí el domingo es que me encanta estar en la cama, dirá alguno. Es el día que mejor podría estar en la cama. Algunos se quedan en la cama. Pero hoy es el día del Señor. Si hago un esfuerzo enorme por ir a trabajar, imaginaos el esfuerzo que tenemos que hacer por venir aquí, porque Cristo ha prometido estar entre nosotros, entonces tengo que generar esta expectación para unirme a mis hermanos en la adoración pública. El segundo sacrificio, acción de gracias. Dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia, tristes y lamentándoos. No, con regocijo. Con regocijo. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que no venimos a reunirnos en un edificio sin más, sino que venimos a congregarnos con el pueblo de Dios, que son con quienes constituimos el templo espiritual cuando entramos por sus puertas con alabanza. Lo tenemos que hacer con alegría, trayendo el sacrificio de acción de gracias, con alegría. Hebreos 13:15 dice, así que
ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Alabanza, acción de gracias, darle gracias por todas sus bendiciones. Esto es lo que Dios demanda. Expresiones de gratitud que deben salir de nuestra boca. ¿Y cómo lo hacemos? Entonando los himnos. Los himnos son de alabanza a nuestro Dios, reconociendo su grandeza, su poder, su cuidado, su palabra, pero que salgan de una mente instruida, que exalta a Cristo. En las iglesias. Vamos a cantar hoy el corito Tengo gozo. 527 veces después que han cantado Tengo gozo, que ya se aburren hasta las marmotas, y ahora terminamos cantando Tengo gozo. Pero esto es un aburrimiento colosal. Una mente instruida, medianamente lógica, ¿cómo puede cantar eso? Hombre, eso lo cantan los niños de 3 años, de 3 añitos, para ser más precisos. Pero nosotros, que ya tenemos más de 3 años, las alabanzas deben ser el fruto de una mente instruida que alaba a Dios. Por eso nuestros himnos tienen un alto contenido teológico. Cantamos a Dios, cantamos con inteligencia. Cantad con inteligencia, nos exhorta la Escritura. Tiene que salir de una mente instruida que exalte a Cristo y que nos lleve, en cuanto a nuestro corazón, a ser conscientes de lo que estamos cantando, no como papagayos, sino tenemos que leer el texto. Ya sé que algunas veces, cuando leemos el texto, nos entran ganas de llorar. Bienvenidos. Yo también a veces no puedo, pero tenemos que cantar. Aunque el corazón esté gimiendo y llorando, pues así también tenemos que cantar. Recordad que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió en 2 y dio acceso al lugar santísimo. A ese lugar solamente accedía el sumo sacerdote una vez al año, solamente él, una vez al año. Pero tras la muerte de Cristo, todos los creyentes tenemos acceso al lugar santísimo. Todos, todos. Somos los sacerdotes que van a oficiar. Todos tenemos acceso al lugar santísimo. Esto supone que Dios nos ha concedido entrar a la parte más sagrada del templo, el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios. Un lugar, repito, que en el antiguo pacto solamente le era permitido al sumo sacerdote, ni siquiera a los sacerdotes, solo al sumo sacerdote, lo cual nos muestra cuán grande es su misericordia, que nos permite entrar al lugar santísimo. Y por eso debemos venir con regocijo, porque entramos al lugar donde antes estaba prohibido para todos excepto para el sumo sacerdote, y ahora nosotros podemos entrar hasta ese lugar donde está la presencia de Dios y rendirle el tributo de alabanza. Ahora bien, cuando un creyente no viene preparado como debe, no va a estar involucrado en la adoración. No va a estar involucrado. Cantará, pero su corazón está ausente, está simplemente haciendo de papagayo, está siguiendo las líneas que se están cantando, se equivoca la mitad de las veces, eso también, pero no importa, y sigue cantando. Escuchará el sermón, pero como sus pensamientos están en otro lugar, no prestará sus oídos para atender lo que se está predicando. Si no hay una preparación previa para todo esto, y estamos hablando de un sacrificio, esta persona estará completamente ausente durante todo el sermón. Los que se suben aquí a predicar saben que de una simple pasada tú ves perfectamente quién está atendiendo y quién no. Y ves entonces alguno que otro que está mirando el techo contando los nervios que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que no se está enterando de nada. Otros miran a las columnas. Por cierto, que el que pintó la pared se pasó un poco y ha pintado la columna y eso habría que quitarlo, estaría pensando. Esto es lo que ocurre cuando no venimos con nuestros sacrificios preparados. Todo nos llama la atención, menos lo más importante, la adoración a Dios. Y esto tiene un agravante, porque si hoy debemos venir con un corazón agradecido y dispuesto y con expectación a la adoración y no presentamos este sacrificio, fijaos lo que el Señor nos dice, Mateo 15, 8. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano
me rinden culto. Esto diríamos nosotros, bueno, estos judíos, qué malos eran. Pero es que podemos ser nosotros, si no venimos con nuestros sacrificios preparados para la adoración. Este pueblo de labios me honra. Podemos estar deshonrando a Dios. En vano me honran, en vano me rinden culto. ¿Por qué no estamos? Si venimos de forma mecánica, porque es domingo, como decíamos antes, si no hemos preparado nuestro corazón para este gran acontecimiento, ante la promesa que nos hace el Señor de que estará en medio de nosotros, si no hay una disposición consciente de unirnos con el pueblo de Dios, con alegría, con regocijo para alabar su nombre y escuchar su palabra, entonces lo que está ocurriendo es que estamos ofreciendo un culto vano. Esto es bastante grave. Esto supone que al Dios viviente que ha dado a su Hijo para salvarnos de una muerte segura y al que hoy debemos venir a adorar con todo nuestro corazón y trayendo todos nuestros sacrificios, nosotros le pagamos con la indiferencia. No estamos. Hermanos, ¿y cuál es la diferencia entre esto y lo que nos relata el libro del profeta Malaquías que hacían los adoradores en el Antiguo Pacto, que venían a traer sus sacrificios con sus corderos ciegos, cojos o enfermos? No hay ninguna diferencia. Nosotros leemos ese texto y se nos pone la carne de gallina por ver lo inútiles que eran los judíos haciendo esto. Y resulta que nosotros podemos estar haciendo literalmente lo mismo, cuando no venimos a traer los sacrificios que Dios demanda. Así que le traemos lo que nos sobra: la indiferencia, la desgana, la desidia, el aburrimiento. Un corazón que viene a congregarse sin traer sus sacrificios muestra una enorme ingratitud y un desprecio absoluto al Rey de los cielos. Es exactamente lo que enseña la Escritura. En tercer lugar, el sacrificio de la oración. Efesios 6:8 nos dice Pablo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Dios quiere que llevemos todo en oración delante de su trono. Todo. Debemos orar con conocimiento, no al absurdo, no con cosas generales, sino con conocimiento. Y sabiendo que Dios oye la oración de su pueblo y la contesta según su voluntad. Dios toma las cargas que nosotros traemos en nuestro corazón como sacrificios a Él. Lo toma como sacrificios. Todos sabéis que estamos bajo un juicio de Dios que nos ha dado gobernantes impíos que gobiernan impía e injustamente. De manera que tenemos que orar para que el Señor siga haciendo justicia y que ejerza sus juicios, porque las naciones de Occidente que han conocido la luz del Evangelio durante siglos y que les ha sido predicado el Evangelio, de forma permanente han renegado de Dios, de su palabra, y persiguen a Dios y a su palabra y a su pueblo. Pues la consecuencia es que hay juicios. Y nosotros que estamos en medio, pues nos van a tocar sufrir parte de estos juicios. Tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros y promueva la extensión del Evangelio en medio de esta difícil situación, porque es lo único que puede resolver el problema del hombre. El Evangelio es lo único que puede resolver su problema. Tenemos que orar para que el Señor abra el corazón de los que oyen la palabra y que puedan venir a la fe. La palabra es predicada ahora hasta lo último de la tierra, a través de las redes. Pues tenemos que orar para que el Señor tome esa palabra por medio de su Espíritu y la aplique a los corazones y que vengan a la fe y que entiendan el gran propósito de Dios en la salvación. Tenemos que orar por nuestras iglesias hermanas, para que el Señor les dé a los hermanos pastores sabiduría y diligencia en todo lo que supone el gobierno de la Iglesia y que le dé a nuestros hermanos que se congregan en estas iglesias un corazón dispuesto a servir al Señor en esa congregación. Tenemos que orar por los países donde los cristianos están sufriendo por causa de la fe,
cosa que no se dice nada. Claro, ¿cómo se va a decir? Pero hay muchos que están sufriendo por la fe. Tenemos que orar por los misioneros que han sido enviados no desde misiones, no, desde sus iglesias, que sus iglesias pagan a esos misioneros para que lleven la fe, también hasta el último de la tierra. Tenemos que orar por la extensión del Evangelio en el mundo, donde el Señor a través de las redes, como decía, nos abre una ventana increíble para que, aun siendo una pequeña iglesia, el Evangelio llegue a miles de personas, a millones de personas, porque además nos ha dado un idioma común. 600 millones de personas hablan nuestro idioma. Esto es una bendición del Señor. Pero aparte de todas estas peticiones que tengo que elevar ante el trono de la gracia antes de venir a congregarme con mis hermanos y con nuestro Dios, tengo que traer algo mucho más cercano. Y es que tengo que orar por mí. Tengo que orar por mí. Cada uno de nosotros tiene que orar por sí mismo, para que el Señor abra nuestros corazones y podamos recibir la palabra con gozo. Por eso tenemos que orar, para que el Señor abra mi corazón y que pueda recibir su palabra con gozo, para que la entienda, y luego sepa cómo se aplica, que este es el momento más crítico. Qué malos, el ejemplo que comentaba antes, qué malos los judíos que le llevaban al Señor estos sacrificios de animales cojos, muertos y enfermos. Pero luego tenemos que ver la aplicación. ¿Cómo se aplica a mi caso particular esa situación? ¿Cómo se aplica la enseñanza de la palabra a mi situación particular? Y para eso es preciso tener un espíritu enseñable que tiemble delante de su palabra, para que la predicación del Evangelio derribe toda fortaleza que en mi interior se levanta para no querer entender ni aplicar el conocimiento que recibo de Dios y de su palabra. Continuamente nuestro corazón, que es una máquina del mal, pone todas las barreras necesarias para salirse con mis deseos, no con mis deberes. Y tengo que orar al Señor para derribar esas fortalezas que se levantan en mí en contra de la palabra. Aparte de orar por mí, que es un asunto muy importante, tengo que orar por mi familia. Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, para que al congregarse reciban la bendición de Dios. Tengo que orar por todos ellos. Tengo que orar para que el Espíritu de Dios toque a los pequeñitos. Ahora están en la escuela dominical. Para instruirles en toda verdad y que el Señor tenga compasión de ellos y en su misericordia los llame, si es su voluntad. Tengo que orar por mis hermanos, los que están aquí alrededor de mí, para que todos unidos podamos cumplir con nuestro propósito como templo de Dios al traer nuestros sacrificios. Acabamos de escuchar un sermón sobre la unidad y la paz y mantener cohesionada la Iglesia para que cumpla su propósito. Tengo que orar por esto, que podamos ver las bendiciones de Dios derramadas sobre nosotros, que envíe su luz y su verdad por medio de su Espíritu, que haya unidad y paz en medio de su pueblo, que podamos tener un mismo sentir para hacer todas las cosas como convienen, que pueda cuidar mi lengua y mi actitud en las relaciones fraternales, para que pueda ser un instrumento, como dice Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 21, para que pueda ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ese debe ser nuestro propósito, en orden y de acuerdo a la Escritura, no de acuerdo al buenismo o a otras cosas que acaban en ismo, de acuerdo a la Escritura. Tengo que orar por el pastor o el predicador. Ya sabéis que últimamente, y esto lo voy a empezar a enseñar en las clases de homilética, tenemos el chat GPT, entonces le ponemos, hoy quiero hablar de no sé qué, y el chat GPT nos hace el sermón. No, hermanos, el sermón tiene un trabajo extraordinario. Extraordinario. Los hermanos que se preparan están muchas horas invirtiendo su tiempo para darle solidez al mensaje de la palabra, para que al abrir las Escrituras, la palabra de Dios sea expuesta con fidelidad y que captemos el mensaje de fondo que viene con esa palabra. Tenemos que orar por el pastor o el predicador que nos va a traer la palabra de Dios para que el Señor le guíe a la hora de interpretar la Escritura y que la aplique con sabiduría a mi corazón para corregir lo deficiente y que de esta manera pueda honrarle, porque salgo edificado, me alimento. Y esto tiene una consecuencia. Esta debe ser mi ocupación como sacerdote en el templo de Dios. Esa es mi responsabilidad y ese es mi sacrificio. Ese es mi sacrificio.
No es responsabilidad del pastor, porque esto el pastor no lo puede hacer por mí. Tú tienes que traer tus sacrificios. El pastor no lo va a hacer por ti. Ya bastante tiene el pastor con el suyo. Pero tú tienes que traer el tuyo. Si eres parte integrante del pueblo de Dios, debes conocer tus privilegios, pero debes tener muy presente tus responsabilidades. Y los sacrificios son una responsabilidad importantísima. En cuarto lugar, el sacrificio de los diezmos. Si alguien dice que no es un sacrificio para él, es que está viviendo en Marte. Dice Pablo en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Utiliza la palabra sacrificio. Sacrificio. Nuestros diezmos son presentados aquí como sacrificio espiritual a Dios. Los filipenses quisieron participar con la extensión del Evangelio, colaborando para su avance y compartiendo para todas las necesidades que esto conllevaba. Cuando se hizo el llamamiento a la Iglesia sobre la necesidad de apoyar el ministerio a Pablo, ellos dijeron, sin ningún problema, vamos a apoyar el ministerio. Y dieron abundantemente, abundantemente. Cuando Pablo recibió todo esto, lo vio con los ojos de lo que realmente era. No como una ofrenda para Pablo, no, sino como un sacrificio para Dios. Un sacrificio para Dios. Un sacrificio que había subido desde los corazones de aquellos filipenses a Dios como olor fragante. Un sacrificio. Este es otro de los sacrificios que ofrecen los sacerdotes bajo el nuevo pacto. Ofrendas y diezmos que salen de un corazón agradecido. Cuando el creyente goza de una buena salud espiritual, le vemos honrar a Dios con el privilegio de poner sus diezmos y ofrendas. Ahora bien, cuando el creyente no tiene una buena salud espiritual, cuando está enfermo espiritualmente, entonces le entra el pecado de la avaricia y de la codicia y todo es mío. Se vuelve comunista. Todo lo tuyo es mío y lo mío también. Todo lo de Dios es mío y lo mío también. Así que no es un problema de que no tiene suficiente. No es un problema de que es pobre. Es un problema espiritual. Es el corazón quien determina la respuesta de Dios a este sacrificio del diezmo. Porque si hay un corazón agradecido y obediente, cumplirá con este sacrificio. ¿Qué es sacrificio? No me voy a extender sobre este punto porque ya hemos tratado el tema del diezmo en un sermón anterior, pero hemos recibido en las redes algunas respuestas afirmando que esto del diezmo no está en el Nuevo Testamento. No sé qué parte del sermón no han escuchado, pero casi ninguna, porque más de la mitad del sermón hablaba de la evidencia del Nuevo Testamento. Ellos dicen, esto tiene que ser lo que Dios ponga en tu corazón. Queridos hermanos, si llega el Estado y dice, vas a pagar el impuesto que Dios ponga en tu corazón. Sánchez no seguiría en el poder porque va a decir, hombre, aquí no gano nada, me voy a robarle a otro. Así que nos quedamos sin gobernantes, aunque sería una buena solución porque el país funcionaría de maravilla. Pero esto que no se entendería en cualquier sociedad avanzada, en la Iglesia sí que se entiende. O sea, tú tienes que ofrendar según tu corazón te dicte. Hermanos míos, si fuera por mí, hoy no pondría más de 5 euros en la ofrenda. Es lo que me sale del corazón. Entonces, con 5 euros puede... 5 euros esta semana, voy a poner 20 euros en todo el mes. Con 20 euros la Iglesia puede funcionar, puede cubrir todas sus necesidades, puede atender todo lo que se necesita para la maquinaria de una Iglesia, con todo lo que esto supone. Si multiplico 20 por los que estamos, nos sale, no sé, 300 euros al mes. Pero esto, queridos hermanos, cuando llegue la factura de la luz y de los tributos y de otras muchas cosas, le diremos, es lo que nos da el corazón. Cóbrate de ahí y me devuelves el cambio. No sé yo si el banco aceptaría esto, si la luz, internet, los viajes, las comidas, los vuelos, la invitación a pastores, le decíamos, bueno, dile a la línea aérea, United, que el Señor se lo pagará. Que lo mismo nos suelta la mitad del Atlántico para ver qué ocurre.
El diezmo es un sacrificio. No es algo que tu corazón alegremente quiera dar, porque entonces no sería un sacrificio, querido hermano. Es un sacrificio que te debe doler bastante. Esto no quiere decir que todo tu salario lo pongas en el diezmo. No, es el diezmo, la 10ª parte de tu salario. Y así contribuimos a que la obra de Dios se siga expandiendo en este mundo. Retraer el diezmo y no mostrar un corazón generoso para añadirle al diezmo las ofrendas no es algo sin importancia. Es robarle a Dios, es mostrar un corazón codicioso, es manifestar una enfermedad espiritual, es cargarle a otros hermanos con un sobreesfuerzo para cubrir las necesidades materiales de la Iglesia, porque tú dices formar parte de este templo espiritual. Pero si no logramos cubrir algunas necesidades, otros hermanos tendrán que esforzarse todavía mucho más en cubrir esas necesidades que están fuera del alcance, porque ha habido retracción en el diezmo de algunos. Así que el diezmo es un sacrificio extraordinario. Bienvenidos. Lo digo por los de las redes. En quinto y último lugar, el sacrificio de un corazón enseñable. Dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Aquí se nos presentan las condiciones para crecer en la palabra que nos es predicada. ¿Cuáles son las condiciones? Que este crecimiento no es un proceso automático. Si crees que si te sientas delante del predicador y soportas los 50 minutos de sermón, entonces puedes crecer, pues estás equivocado. Es como si tienes mucha hambre, tu madre te tiene preparado, o tu esposa o tu esposo, una mesa con manjares y tú te sientas y observas la mesa. Pero si no comes, ¿qué va a pasar contigo? Porque te vas a morir. Pues eso pasa si venimos a la iglesia, si venimos a la congregación, si nos unimos conjuntamente con nuestros hermanos y no traemos hambre de la palabra y un espíritu enseñable, pues que entonces nos vamos vacíos. Tenemos que realizar una serie de actividades para que la palabra de Dios nos nutra. Y la primera es venir con un corazón dispuesto a escuchar. Hoy voy a escuchar la palabra de Dios. Hoy voy a escuchar. Esto ya previamente lo he tenido que poner en oración delante del Señor para que vaya poniéndome al nivel de lo que hoy vamos a hacer aquí. Por eso, antes de empezar los cultos, tenemos unos minutos para estar tranquilos en nuestros asientos, orando al Señor para que nos bendiga, para que nos dé su palabra, para que nos dé un espíritu enseñable, para que el predicador pueda predicar con soltura, para que el Espíritu de Dios a través de la palabra llene nuestro corazón y nuestra mente de conocimiento para saber cómo servir a nuestro Dios. Así que tenemos que orar para venir con un corazón dispuesto, para aprender. Debemos venir despejados para prestar atención y no dormirnos. Algún que otro hermano, que gracias a Dios ya no está, y no sea demasiado hermano, creo que tampoco, más de una vez le dije, ¿te duermes en el culto? Y él me decía, no. Yo le decía, pero tienes la boca abierta y los ojos cerrados. Esa es una posición de estar durmiendo, porque si no estuvieras durmiendo tendrías la boca cerrada y los ojos abiertos. Pues me llevaba la contra cada vez que se lo decía, pero estaba durmiendo. No sé por qué se quería excusar de esta manera. Pero, queridos hermanos, desde aquí se ve todo. Se ve quién tiene sueño, quién no tiene sueño, quién ha pasado mala noche. Se ve todo, todo. Con un simple vistazo así, has visto cómo está el panorama. Perfectamente. Yo cuando me siento también me ven a mí. O sea que aquí todos nos vemos a todos. Debemos venir despejados para prestar atención y no dormirnos. Esto supone que la noche del sábado no me puedo acostar a las 3 de la mañana del domingo, si quiero prestar atención a la palabra de Dios. No es que a las 12 empieza el día de reposo, no, no, no. Muchos dicen, a las 12 empieza el día de reposo, así que como Cenicienta me voy a mi casa. Hombre, no se trata de esto. El asunto es que ten en cuenta que al día siguiente tienes que estar despejado. Entonces, tú sabrás si necesitas dormir 3 horas o 33, dependiendo de lo que necesites dormir, anticipa el reloj para que cuando llegues aquí a adorar al Señor no te entre un sopor insoportable y te duermas, porque el pastor te va a llamar la atención.
todavía no le he llamado a nadie la atención predicando, pero Sharon me cuenta que el director de la misión de Inglaterra, cuando alguien se le dormía, paraba el culto y le decía, querido hermano, ¿qué tal la siesta? Entonces, es para pensárselo. Menos mal que esa persona se fue porque ya tenía la idea de que si lo hacía otra vez, le iba a llamar la atención públicamente, porque era vergonzoso. Después, con lo que has aprendido y las aplicaciones que se han expuesto, que en todos los sermones hay doctrina y hay aplicaciones para la vida, debes tener en cuenta esa enseñanza para tu vida. ¿Qué es lo que haces en tu trabajo? Cualquiera de nosotros, si trabaja en una empresa medianamente normal, tiene cursos de formación. Hoy tenemos formación. Bueno, es un piñazo de aquí, o sea, es insoportable. Pero como no prestes atención a la formación y no sepas cómo funcionan los sistemas y luego empieces a meter datos y no hayas prestado atención a cómo se organizaba todo esto, tienes un problema extraordinario. Provocas una cantidad de malestar a tus compañeros, a tus jefes y como persistan te van a despedir por inútil. Pero esto es igual. Aquí se abre la palabra de Dios y se explica todo lo que tiene que ver con el conocimiento que la palabra de Dios nos aporta y cuáles son sus aplicaciones. Si alguien pasa todo esto por alto, pues entonces va a haber problemas. No debe tener ninguna duda, porque la palabra de Dios es muy precisa en toda la enseñanza que se está impartiendo y las aplicaciones son impactantes, que uno no debe pasarlas por alto. Así que si en mi empresa no paso por alto los cursos de formación, aquí tengo curso de formación todos los domingos, donde soy instruido en la palabra, donde me alimento de la palabra y donde veo hasta dónde llega la palabra en sus aplicaciones. Por eso, aquí venimos a darle la mano al sermón anterior, desechando toda malicia. Esta es la primera condición que debo traer cuando vengo a reunirme con mis hermanos a la adoración pública y a escuchar la palabra, desechando toda malicia. ¿Por qué dice esto Pedro? Pues porque es una condición que se puede dar. ¿A que no dice la Biblia, tenéis que comer 3 veces al día? No lo dice, porque ya de forma natural no comemos 3, comemos 5. Pero hay cosas que sí que dice, porque puede haber situaciones que se puedan dar dentro de la Iglesia, desechando toda malicia. Esta es la primera condición. Si aborreces al que va a predicar la palabra, no te va a alimentar. Y estarás trayendo a Dios un sacrificio vano, necio. Si le añades envidias y detracciones, que son murmuraciones, desprecios, calumnias, hablar o pensar mal del predicador, más vale que no vengas. No vengas, quédate en tu casa. Búscate un circo o vete a la playa, pero no vengas a adorar a Dios si traes este corazón. Esto es completamente contrario al espíritu de la Escritura. Estás ofendiendo a Dios, estás creando crispación en la Iglesia y estás atentando contra quien está predicando. No sabes lo que estás haciendo. Eres un necio extraordinario. Vete a tu casa. No puedes crecer si no has limpiado y tratado tu corazón con todas estas cosas. Es en ese contexto cuando el Señor nos dice en Mateo 5:23, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Pero no puedes estar aquí tranquilamente, como que no pasa nada, y tienes en tu corazón, vamos, una artillería que ni los rusos la tienen contra los ucranianos para matar al pastor. Pero bueno, pero en fin, vuélvete a escuchar el sermón de Jusnel. Pero esto no se puede hacer. Recibid con mansedumbre. Está diciendo, desead, desead. Un corazón dispuesto a ser enseñado y moldeado por la verdad de la palabra. En este sentido, recordamos también las palabras de Santiago en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que aplicar la palabra. Por supuesto que podemos caer en pecados, pero para eso está el arrepentimiento, si tenemos la salida. Pero también tenemos que ceñirnos en todo lo que podamos al espíritu de la Escritura y a la palabra que nos es predicada y a venir con un espíritu dispuesto a aprender y dispuesto a aplicar. Las enseñanzas a las que nos estamos exponiendo tienen
Toda es una aplicación práctica para nuestra vida, porque la Biblia es práctica. No es mística, como muchos la quieren vender. No es una nebulosa, no, es completamente práctica. Si nos exponemos a la enseñanza y no aplicamos, estaremos perdiendo el tiempo y crearemos situaciones tensas respecto a lo que se espera de nosotros, porque entonces no tenemos una misma mente, no tenemos un mismo corazón. Y esto tiene problemas graves en el contexto de la Iglesia. Cuando nosotros enseñamos algo a nuestros hijos, ¿qué ocurre si ellos no aplican lo que escuchan? Los que tenéis hijos, y tenéis más de uno, para que veáis las diferencias. ¿Qué ocurre si no aplican? Pues que tenemos un problema en casa. Porque en casa hay unas normas que se tienen que cumplir. En general a los niños no les gustan las normas. Pues hay normas. Que no han tenido niños todavía no saben todo lo que la maldad del niño puede tener en sí. Pero es estratosférico. Son pequeños, pero llevan el germen de la maldad en su corazón, porque son pecadores. Por eso tenemos que recordar, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando el pastor o el predicador abre las Escrituras, en el día del Señor, la iglesia congregada junta, lo hace con este propósito, con la ayuda del Espíritu. Instruir al pueblo de Dios, enseñarle el camino por el que tiene que andar, advertirle de los peligros que nos rodean, que son casi infinitos. Pues de todo esto se trata. Por eso el Señor nos dice también en Lucas 8:18, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aun lo que piensa tener, se le quitará. Cuidado con cómo oís, porque hoy se predica la palabra, y esto tiene impacto, esto tiene trascendencia. Tenemos que traer, por tanto, como un sacrificio, el espíritu enseñable, una disposición humilde para atender la palabra y aplicar, que es el punto más crítico, aplicar. Venimos delante de Dios porque queremos ser moldeados según su palabra, no según la moda de nuestro tiempo, no según nuestro corazón, que siempre es perverso. No, según su verdad. Por eso cuando el Señor se dirige a estos caminantes hacia Emaús, en Lucas 24:25, el Señor les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Pero hoy aquí estamos predicando acerca de los profetas, acerca de los apóstoles, estamos predicando. Y fijaos qué reprensión tan severa el Señor le da a estos hombres. Cristo reprochó la insensatez de estos discípulos, quienes mostraron un corazón incrédulo a lo que los profetas les habían dicho. Y el mismo Señor había predicado durante tanto tiempo, 3 años y medio, y no se habían enterado. Estos 2 discípulos no disfrutaron del cumplimiento de las promesas del Señor, porque fueron tardos para oír. Hace ya 3 días que esto ha ocurrido y no sabemos nada. Bueno, es que no querían saber nada, porque el Señor ya lo había anunciado, los profetas lo habían dicho. No habían trabajado y vigilado su corazón para poder responder confiadamente a la palabra. No escucharon la palabra. La escucharon, pero no la oyeron. Y como dice Hebreos 4:2, no les aprovechó el oír por no ir acompañado de fe. ¿Qué clase de corazón traemos a Dios? ¿Qué clase de corazón traemos? Estos son los 5 sacrificios más importantes que podemos destacar. Si no traemos un corazón preparado, tampoco a nosotros nos aprovechará lo que nos será predicado. En este día señalado, cuando al reunirme con mis hermanos Dios me habla, yo estaré ausente, si no vengo con el corazón preparado, si no traigo estos 5 sacrificios mínimos para presentar delante de Dios. ¿Y a qué conclusión llegamos? Esto corresponde a la base de la adoración. Nosotros somos cristianos y queremos adorar a Dios según su palabra. Pues ahí lo tenemos, según su palabra. Es aquí y ahora donde Dios se reúne con su pueblo, y es en esta reunión cuando el pueblo debe traer estos sacrificios a Dios. Pero ahí no se queda el asunto, porque es que trayendo estos sacrificios Dios ha prometido bendecirnos. Allí donde está la memoria de mi nombre, que yo voy a decir dónde va a estar, vendré a ti y te bendeciré.
Es necesario que recordemos y apliquemos esta enseñanza cuando vengamos a congregarnos. Él va a mirar lo que hay en nuestros corazones, si hemos preparado y traemos estos sacrificios. Y cuando esto lo hagamos, el Señor nos bendice. El Señor nos bendice. No seamos como los sacerdotes a quienes Malaquías reprende severamente. Esto es una advertencia. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si venimos el domingo a la iglesia, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si vengo aquí, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Vengo aquí como podría ir a otro sitio, me da igual. En que pensáis que la mesa de Dios es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es esto malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿Le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Si esto no lo presentaríamos ante nuestro príncipe, ¿cómo lo vamos a presentar delante de Dios? Que es el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el que entregó a Cristo por nosotros en la cruz para limpiarnos de nuestro pecado. Así que tenemos que trabajar con esta disposición del corazón para traer nuestros sacrificios a Dios. Y así, escuchando al escritor a los Hebreos en el capítulo 10, versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y traigamos nuestros sacrificios, porque aquí el Señor es honrado y nosotros bendecidos. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos tu palabra y por enseñarnos allí qué es lo que se espera de aquellos que son verdaderos adoradores, aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, aquellos que creemos en el Dios eterno y soberano que creó los cielos y la tierra y que en su propósito eterno tuvo el salvar a su pueblo de sus pecados, entregándolos a Cristo para que muriera por ellos y haciendo que el Espíritu Santo llevase la obra de regeneración en todos aquellos que les fueron dados a Cristo. Gracias por enseñarnos todos estos sacrificios que son necesarios para rendirte a ti el culto de adoración y alabanza que solamente tú mereces. Es en el nombre de Cristo que te damos las gracias por todo esto. Amén.